Bueno, hola, ahora sí. ¿Se me oye? Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, entonces les iba a proyectar. eh, ujú, bien, entonces, para mí, la mayoría eh, entendió, algunos no hicieron, no usaron, digamos, la recomendación que les di sobre el tema de no poner, Dios, todo va a estar difícil hoy, los paneles todos en serie. Primero, ¿cuál es la primera razón o la que hemos visto, digamos, con mayor profundidad? Vamos a suponer que tengo, no sé, 10 paneles en serie. Entonces este está conectado con este y este conectado con... ¿Cuál sería la razón que hemos hablado por la que no... Señor, ¿Cuál es la razón que hemos hablado de varias veces de no hacer eso, de no conectar muchos paneles en serie? por lo mismo que el voltaje aumenta bastante. Exactamente. Esa es una razón y esa es, digamos, como la razón que más hemos discutido. Eh, Sí. una de las razones, muy bonita tu cara de vaca, Rafael. La razón que más hemos discutido, pero también es muy importante pensar en que, digamos, se llegue a dañar un panel, ¿sí? Sí, también. Se Si corta todo el circuito. Exactamente, si un solo panel se daña, si un solo panel se corta, no sé, de alguna manera se interrumpe la conexión, alguna cosa, pues perdemos todo. O sea, aquí está el positivo, en un lado está el positivo y en el otro lado está el negativo. Por tanto, no, si alguno de estos se corta, pues ya no hay comunicación entre este y este, o sea, entre este con este tampoco, con ninguno, o sea, si el primero y el último no están conectados, pues evidentemente se pierde totalmente el circuito y se nos daña todo. En cambio, si hay varios en paralelo, bueno, podemos decir que si lo hacemos como hemos hablado, de tener algunos en paralelo, vamos como cuatro en serie o tres en serie para no dibujar más, a ver si esto algún día se pone más rápido. Dos y tres, los ponemos Colocarle Andrés Fiaga o solo Fiaga. ¿cómo? No escuché. Si esta configuración, digamos, ¿no? Y son de a tres, varios, pueden ser más, todos tienen hartos paneles, 10 20 y así. Los que tienen poquitos paneles es porque cogieron la medida que no era, la medida del consumo instantáneo, que no es. Entonces, y este está en paralelo con este, y este está en paralelo con este, y bueno, puede estar en paralelo con otros para abajo, con los 20 de ahí para abajo. Y en ese caso, por ejemplo, se llega a dañar este, ¿sí? Entonces digamos que se daña esta configuración de acá. Estos tres paneles los perdemos, este y este. Solo que se dañe, con que se dañe el panel del centro. Pero este sigue dando corriente,
el de abajo sigue dando corriente, el de más abajo si ahí sigue dando corriente, el de más arriba, todo así. Entonces, es importante que haya una mezcla entre serie y paralelo. Efectivamente, si todos están en serie, digamos que el voltaje es alto, pero el amperaje es bajito. Y hoy precisamente vamos a ver por qué o cómo es que el amperaje es el que nos incomoda, es el que es complicado, es el que hay que tratar de mantener lo más bajo posible. Pero entonces, si se nos llega a dañar alguno, si le llega a caer mucha sombra, por ejemplo, a un panel, ¿no? Si le cae una sombra grande a un solo panel, entonces se nos daña toda la configuración prácticamente. Y evidentemente eso no es lo que queremos. Entonces, ya sabemos cómo hacer. Carlos, Carlos, qué Carlos, pena. Sí, 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 sí. Señores, ¿quién habla? hola Yo, Carlos, Andrés Fiaga, es que entré un poquito tarde ahí a la reunión, porfa. Espera. Y haga Carlos Andrés. Listo. Dale, anotado. Carlos, yo también acabé de Y yo, entrar. Carlos, Eh, Vale, Carlos, gracias. niño, listo, Andrés. Niño Brian, Sí, ya. señor. Y Eric Tapiero. Tapiero, ok, listo. Vale. Entonces, nuevamente, haciendo el repaso, nuestra configuración de energía solar, pues se compone de paneles solares, de múltiples paneles solares, es decir, mínimo como 10 paneles por ahí, de estos de 100, ¿no? Evidentemente eso fue, digamos, como una convención que nosotros decidimos y están siempre en parejas, en tríos, en cuartetos o lo que sea, pero siempre igual de manera simétrica. De hecho, todos los aparatos de la instalación tienen que estar de manera simétrica. Me refiero básicamente a los paneles solares y la otra cosa que podemos tener múltiples son las baterías. Entonces, siempre tienen que ser simétricas, siempre tienen que ser el mismo número, digamos, de series repetidas en paralelo. De ahí en más pueden ser, pues, digamos, las que necesitemos. Es decir, que si hacemos series de cuatro, pues solo podemos poner cuatro paneles o podemos poner 8 paneles, o podemos poner 12 paneles, o podemos poner 16 paneles y así sucesivamente. Si hacemos configuraciones de 3, entonces solo podemos poner 3 paneles o 6 paneles o 9 paneles o múltiplos de 3. Y así sucesivamente. Puede ser de 4 o de 5 inclusive. Digamos que de 5 es una configuración que todavía es económica, entonces pueden ser 5, pero entonces son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O sea, entre esa cantidad de series sea mayor, quiere decir que cada vez que yo quiero aumentar mi, mi instalación solar, pues tengo que poner 5 paneles de uno. ¿Sí? Si mi instalación es de a 2, por ejemplo, 2, pues cada vez que yo quiera ampliar mi instalación, puedo poner dos paneles, o dos, o cuatro, o seis, o ocho, 10, 12, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que resultar pues en una situación simétrica. Luego, después de todos estos, de este arreglo de paneles, llevamos la corriente y esto produce corriente continua, ¿no? Acuérdense que hay, espérense que revivo. Acuérdense que hay dos tipos de corriente. Una corriente que es la corriente continua, que es la corriente, digamos, que no cambia en el tiempo, que es la que producen las pilas, por ejemplo. Entonces las pilas siempre dan 1,5 voltios constantemente.
en el primer instante que lo conectamos, 1 minuto después, 2 minutos, 10 minutos, todo el tiempo están dando 1,5 voltios. Los paneles solares son lo mismo. Siempre dan una corriente continua. Y hay otra corriente que es la que estamos acostumbrados o la que funciona, digamos, en las viviendas, que es la corriente alterna. Es una corriente que, como ya les expliqué, pues digamos que tiene subidas y bajadas, o que los electrones van y vuelven. Entonces es una corriente positiva, una corriente negativa. Y van, frenan y se devuelven. Van, frenan, se devuelven, frenan. Entonces todo el tiempo es como si fuera una cadena, digamos. Hay algunas imágenes interesantes de eso. Entonces aquí en este instante de tiempo tiene 0 voltios, y en este instante de tiempo tiene 110, y luego 0, y luego -110, y luego 0, y luego 110, y así sucesivamente. Esta es la corriente alterna, la que llevamos a la casa. Pero por ahora, los paneles solares lo que nos producen es corriente continua. Esa corriente continua tenemos que pasarla a un controlador o regulador solar, que es un aparatico, un cuadradito, que digamos que nos recibe la energía de los paneles solares. Hay dos tecnologías, PWM y MPPT, que es esta, digamos, como la adecuada. Las otras son más baratas, pero no vale la pena porque no es tanta la diferencia. Y en cambio, MPPT quiere decir que aprovecha al máximo la energía que nos producen los paneles. Entonces, hay que escoger un controlador MPPT, y ese controlador lo que hace es mantener una corriente, un voltaje constante hacia las baterías, que es el siguiente, digamos, elemento importante de eh, nuestra instalación solar. Como ya hablamos la clase pasada, cuando no tenemos baterías, sino que tenemos un sistema conectado a la red. No sé si se acuerdan de eso, o lo repito, hay dos sistemas, uno que se llama off-grid y otro que se llama on-grid. El sistema off-grid quiere decir que nosotros tenemos todo nuestro sistema, y de ahí conectamos las cosas, ¿sí? Tenemos nuestros paneles solares, tenemos nuestro controlador, tenemos nuestras baterías, y de las baterías, bueno, la energía la pasamos al inversor, que es el tercer elemento que nos falta, el cuarto elemento, y de aquí ya sale AC. Y aquí, digamos que conectaríamos todas las cosas de la casa, ¿sí? Entonces, ahí conectamos todos los interruptores, los breakers, ¿cómo se llama eso? También los tacos, breakers. En realidad, la palabra más correcta es térmica, que es un interruptor térmico, es un interruptor automático. O sea, interruptor quiere decir como el de prender y apagar la luz, ¿no? Eso es un interruptor. Pero este es un interruptor automático que, cuando pasan muchos amperios por él, pues se dispara, ¿no? Se dispara el taco, se levanta el taco y no deja pasar más corriente. Entonces, pero ya aquí tenemos corriente alterna, y aquí conectamos, sí, los tacos. Todos los tacos que vamos a usar los conectamos a esta salida, y entonces nuestra caja de tacos, digamos, es nuestra. Nosotros conseguimos la corriente, almacenamos la corriente y usamos la corriente a partir del inversor. Eh, Ese es un sistema off-grid, o sea que no está conectado a la red, no está conectado a la, a la energía de la calle. Pero hay otro sistema, y es que nosotros, esta salida de acá,
digamos que la conectamos a la red, a la red pública, ¿sí? Entonces, este elemento se conecta, digamos, a la caja de tacos y tal, se conecta a la red pública. Entonces, nosotros en nuestra casa tenemos nuestros paneles solares que producen una corriente, está el inversor en todo caso, y este inversor lo que hace es conectarse con la red eléctrica de la calle, ¿sí? Este es el sistema on-grid. Este sistema no es el que me interesa que aprendan, básicamente porque, primero que todo, digamos, el inversor es un inversor costosísimo y él como que, digamos que negocia y hace todo con la red eléctrica, ¿sí? Pero como comentamos la vez pasada, que en España que se fue la luz y demás, la mayoría de la gente tiene este sistema on-grid, es decir, que no guardan energía en baterías, o sea, no tienen un sistema de baterías de respaldo, sino que ellos en el día recogen energía, usan la energía que necesiten y la que les sobra la mandan a la red. Entonces tienen un medidor bidireccional. Ese medidor con el que viene el señor a medir cuánto hemos consumido, pues ese medidor es bidireccional. Quiere decir que no solamente cuenta la energía que va entrando, como en nuestras casas todas, que los antiguos, bueno, casi todos tenemos de los antiguos, creo, que hay como una ruedita que va dando vueltas, no sé si se han fijado. Es una ruedita que tiene una parte blanca y una partecita negra y ella va girando, son como un plato y él va girando y se va. En algunos lados probablemente tengan ya algún medidor digital, pero ese solamente muestra la energía que entra a la casa. Y el medidor bidireccional mide la energía que entra. Si es que estamos chupando energía, por ejemplo, en la tarde, pues si hay mucho sol, probablemente no esté entrando nada de energía porque todo lo que está en la casa lo estamos asumiendo con la energía solar. Y probablemente lo que estemos haciendo es inyectando hacia afuera o inyectándole a la red energía. Y esa corriente la va marcando también el medidor bidireccional. Pero como les decía también la clase pasada, si nos venden la energía a 1000, nos la compran a 10 pesos, ¿sí? O en el mejor de los casos, lo que hacen es, digamos, como quedar en ceros. Entonces, lo que consumimos por la noche, lo que vendimos en el día, si eso mismo es lo que consumimos en la noche o menos, pues digamos que no nos llega nada, el recibo no nos llega nada, ¿sí? Entonces, si le vendimos 5 kilovatios si le vendimos 3 kilovatios a la red durante todo el día, porque fue energía que produjeron nuestros paneles solares, pero no la utilizamos, sino que la vendimos a la red. Entonces, y por la noche utilizamos 2,9 o 2, entonces digamos que el recibo nos sale en 0 pesos. Si es el caso todos los días, ¿no? Pero el tema, también como les decía la vez pasada, es que yo no puedo estar inyectándole, si se va la luz, si la planta de energía o el sistema de energía llegase a fallar, yo no puedo estar inyectándole corriente a la red porque básicamente pues puedo generar es un peligro para los técnicos, para las personas que estén arreglando cosas. Es decir, si se va la luz, se va y los inversores dejan de funcionar y se desconecta todo nuestro sistema de energía solar. Por lo tanto, todos los españoles que tenían energía solar en su casa y que estaban on-grid o conectados a la red, pues se quedaron sin luz igualmente, cosa que viene siendo un poco absurdo. Y si eso pasa en España, digamos que es un país donde hace ya más de 15 20 años están implementando energía solar, pues imagínense acá que todavía ni la normativa está bien definida, ni tenemos contadores en la casa electrónicos, bidireccionales, ni tenemos un montón de cosas o algunas cosas algunas de las cuales vamos a ver hoy en día, ¿no? Entonces, este sistema que a nosotros nos interesa es el sistema off-grid,
perdón que hice un rayón horrible, off-grid, o fuera de la red, en el que nosotros nos cocinamos y nos comemos todo. Entonces, nuestro sol nos produce que los paneles solares generen corriente, el regulador o el controlador solar lo que hace es mandar energía a las baterías, mandar la energía adecuada a las baterías, siempre manteniendo constantemente lo que debe ser, inclusive dependiendo de la batería. Uno aquí al controlador, pues en su pantallita y digamos, no es nada complicado, pero en las instrucciones uno ve y dice, digamos, oprima este botón una vez para baterías de gel, otra vez para baterías como las de los carros, otra vez para baterías de litio, que es como la que tengo yo, otra vez de litio, otras para las de lipo, que es otro tipo de baterías que son como las de los celulares, pero que son las que están como más de moda hoy en día. Entonces ahí uno acomoda cuál es la batería, cuánto es la cantidad de baterías en serie, paralelo que tiene, todo eso, lo configura de tal manera que él siempre le está mandando entonces a la batería la corriente que necesita, el voltaje que necesita y la corriente máxima que se pueda, ¿no? La corriente máxima que nos estén produciendo los paneles solares. Entonces, si de repente el sol sale y brilla extremadamente y no está haciendo tanto calor, entonces se sube la producción de energía, entonces él mantiene el voltaje, dependiendo de si tenemos un sistema de 24 voltios, entonces mantiene el voltaje que dependiendo de la batería pueden ser de, 22 hasta 28 voltios, por ejemplo. Entonces él mantiene ese voltaje, pero empieza a mandarle más corriente, o sea, más amperios. Si se va la luz, si el sol, digamos, si se tapa por una nube, entonces él le sigue manteniendo los 24, 27 voltios o así, pero entonces ya no le manda 50 amperios, sino que le manda 40, 30, 20 o 10. Eso es lo que significa MPPT en realidad, que él mantiene siempre el voltaje y hace la variación con el amperaje. Entonces, si hay más sol, entonces manda más amperios, o sea que la batería se carga, digamos que más rápido, con mayor potencia, como los cargadores, ¿no? ¿Han visto de celulares que dicen que de 20 vatios carga rápida o 30 vatios o así? Pues eso hace. Entonces, él le manda más amperios, más el mismo voltaje y más amperios o el mismo voltaje y menos amperios, porque la batería siempre tiene que tener, digamos, el voltaje adecuado dependiendo de la batería que es. Después de eso, entonces, de la batería sacamos la corriente, en este caso todavía sigue siendo corriente continua o DC, Direct Current, eh, que normalmente, pues, digamos, es bajita, es, digamos, de 24 voltios es nuestro sistema, el sistema que decidimos como ejercicio, como estándar entre nosotros funcionar, pues va a ser de 24 voltios, es decir, como dos baterías en paralelo. Pero puede ser de 48 voltios, incluso hay sistemas mucho mayores dependiendo ahí sí de la capacidad que tenga el inversor de recibir voltaje en corriente directa. Y aquí, pues el inversor por dentro recibe la corriente continua y a través de procesos electrónicos y de transformadores, los transformadores también sabemos lo que son bobinas, así son los cablecitos que ustedes compraron envueltos en núcleos esos transformadores y pues electrónica también, lo que hacen es convertir la salida a corriente alterna. Entonces ya aquí, por aquí sale corriente alterna. En nuestro caso, 110 o 120 voltios, digamos que no es un problema, esos 10 voltios. Puede que el inversor esté preparado para 110 o para 120 pero en el caso de otros países, pues la salida es de 220. Esto no tiene, digamos, mayor importancia, más allá de que los países que manejan 220 voltios, pues
con menor amperaje consiguen los mismos vatios, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero, vamos a decir que son 100 y 200, ¿no? Entonces, en Colombia son 100 voltios y en Perú son 200 voltios. Si yo conecto un aparato que consume 1000 vatios o 1 kilovatio, digamos acá o en Colombia o en Perú, perdón, 1 kilovatio, la diferencia es siempre la misma fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. La potencia la tenemos, son 1000 vatios, 1000 vatios, y por el voltaje, que en el caso de Colombia serían 110 multiplicado por la intensidad, que es la variable que no tenemos. Entonces, 1000 dividido entre 100 nos da la intensidad. O sea, ¿cuánto da eso? Quitarle los dos ceros, ¿cierto? O 1000 dividido entre 100 y da 10 amperios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, ¿sí o no? ¿No? Señor. Bueno, gracias. Entonces, esta plancha que consume 1000 vatios en Colombia, y le puse 110 y no, vamos a poner 100 solo por hacerlo fácil. Consumimos entonces, o sea, consumimos 1000 vatios, efectivo, eso es lo que nos cobran, 1000 vatios. Pero en 110 voltios, pues lo que van a atravesar los cables son 10 amperios. Ahora ustedes pueden suponer lo que pasa en Perú. Entonces, en Perú tenemos la misma fórmula, potencia es igual a voltaje por intensidad. La potencia sabemos que es la misma, 1000 vatios que va a consumir la plancha es igual a los voltios, que son 200 voltios, por la intensidad. Entonces, despejamos, son 1000 vatios dividido entre 200 voltios, eso es igual a la intensidad. O sea, ¿cuánto? ¿Alguien que diga? Pues cancelamos, 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 cancelamos. Este lo pasó a 5 y lo pasó a 1. 5. Y queda 5 sobre 1, entonces quedan 5 amperios. ¿Ven? Entonces, es esta plancha en Colombia que consume 1000 vatios y eso es lo que nos van a cobrar y eso es lo que nos interesa, más en realidad está consumiendo 10 amperios. Y en Perú está consumiendo 5 amperios. Yo creo que ustedes muchas veces han oído hablar que es mejor poner o que consume menos un aire acondicionado de 220 vatios, de 220 voltios. No sé si lo han oído los de tierra caliente, que es mejor poner aires acondicionados de 220 voltios. Porque aquí en Colombia también se puede conseguir y hay sitios donde hay corriente de 220. ¿No lo han escuchado? ¿Nadie ha escuchado ese tema? No, señor. Bueno, cuando empiecen ustedes a comprar cosas y a tener que pagarlas, pues seguramente se van a enterar. Seguramente, mucha gente dice que los aires acondicionados de 220 voltios consumen menos, pero eso es absolutamente falso. Lo que a nosotros nos cobran son los vatios, no los amperios. Efectivamente, en Perú, esta vaina como que no quiso seguir funcionando. Esperen un segundo, la desconecto. Efectivamente, entonces en Perú, pues la gente, los que están pasando por el cable son 5, pero la potencia es
amperios por voltios. Entonces, por un lado tenemos poquitos amperios, pero tenemos 200 voltios, 220. En Colombia están pasando 10 amperios, que es mucho más, pero también están pasando 100 voltios. Entonces, da la misma. La multiplicación, el consumo del aire acondicionado es el mismo. Solamente que nosotros tenemos que poner un cable que aguante 10 amperios. 10 amperios a 110 voltios es hartísimo. Eh, y pues obviamente 5 es menos, ¿no? 5 es la mitad. Entonces eso es lo que pasa en esos países. Realmente no tengo idea por qué, digamos, algunos decidieron quedarse con 5 o con, digo, con 100 o con 200 voltios, no lo sé, pero pues básicamente en Europa funciona todo a 220 todos los países europeos, y en Estados Unidos a 110. Entonces, digamos, los que quisieron pegarse a Estados Unidos como Colombia, pues pusieron 110. Creo que es un acierto. Y los que no, como Argentina, Perú, no sé Brasil, no tengo idea, pero esos dos están a 220, pues ellos... las cosas, los aparatos, digamos, tienen que venir diseñados para 220, y esos son, digamos, todo se diseña, todo se construye en China, ¿no? Digamos, en general casi todo se consume, que se construyen entre China y algunos países del tercer mundo, pero no de Sudamérica. Entonces allá construyen para Europa o para Estados Unidos. Entonces las cosas, y la mayoría de las cosas que construyen pues son para Estados Unidos, porque son los mayores consumidores del mundo. Entonces, entonces, nosotros compramos las cosas que están hechas para Estados Unidos, y los peruanos o los argentinos compran las cosas que están hechas para Europa. Y nosotros estamos más cerca de Estados Unidos. Entonces, es muy normal en Perú y en Argentina que la gente tenga cosas de 110. Entonces, tienen que poner un transformador antes de, para, digamos, conectado a 220, el transformador lo que hace es reducirla a 110, y ahí sí conectar el aparato, cosa que acá pues difícilmente nos pasa. Lo único que venden acá todavía de 220 es el aire acondicionado, y es por el tema de los amperios. Pues obviamente la corriente entra dentro del aparato, dentro del aire acondicionado, ¿no? Ahí adentro hay cables y tal, y entonces es más fácil construirlo para un mayor voltaje y un menor amperaje. eh, y entonces, pues digamos que sale un poquito más barato. Si ustedes compran un aire acondicionado de 220, sale más barato que uno de 110, porque los cables internos, las conexiones son más delgaditas. Entonces, el cobre es un elemento caro, es una cosa carísima. Bueno, eso es lo que se roban en las calles y todo eso, ¿no? Entonces, por eso construyen esos aparatos de 220, y puede que salga un poquito más caro. Ahora, que consumen lo mismo, consumen lo que dicen. Si dicen que consumen 1200, pues consumen 1200, independiente de que sea a 110 o a 220. Eso es lo que consumen, y eso es lo que simplemente nos van a cobrar. Yo he llegado a escuchar técnicos electricistas decirme que consumen el 30% menos. Pero eso es absolutamente falso. No hay ninguna razón. Lo que nos cobran no son los amperios, lo que nos cobran son los vatios. Y los vatios es una multiplicación entre los amperios y los voltios. Entonces, si le ponemos más voltios y menos amperios, da lo mismo que si le ponemos menos voltios y más amperios. Da lo mismo, solamente que los cables tienen que ser más gruesos para que aguanten. Bueno, entonces habíamos dicho, íbamos en que la corriente que se almacena, la única corriente que se puede almacenar, de hecho, es la corriente continua, ¿no? Ustedes imagínense, no se puede almacenar una corriente que va y viene. Esa corriente solo la producen los generadores, las plantas eléctricas, o sea, ya sean hidroeléctricas, o ya sean termoeléctricas, o centrales nucleares. Ya vimos que todas, nucleares, perdón, ya vimos que todas funcionan a través de hacer mover un motor, ¿no? ¿Cuál no funciona a través de hacer mover un motor? A ver, ¿quién quiere participar en clase para ir sacando las últimas notas? ¿Cuál es qué producción de energía no intervienen, digamos, motores?
Levante la mano el que quiera hablar primero, pero uno solo. Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿En cuál sí intervienen motores? ¿En cuáles sí intervienen motores? Eólica, A ver, eólica, las aspas, lo que hacen es mover un motor que genera corriente, como lo que hicimos con el LED nosotros, con el de Hidráulica. no, sí, hombre, señor. como que la única. Nuclear. ¿Qué hace la nuclear? ¿Cómo funciona la nuclear? Al menos los que expusieron se deben acordar. ¿Cómo funciona la energía nuclear? Utilizan el vapor y hace que el vapor pase Con la, por, que no me acuerdo a bien través por de una qué. reacción química con el vapor, sí, sí. Ah, qué verá. Santiago, Juan Andrés, Eric y Juan Andrés, sí, efectivamente. Lo que hacen es hervir agua y esa agua hace que se mueva un motor. O sea que la nuclear, porque es un núcleo atómico, un núcleo de material radioactivo que hace que el agua hierva, que hierve, calienta el agua muchísimo rápido. ¿Qué más? ¿Cuál otra? Carlos, entonces la única sería la solar, ¿no? La que no Bueno, requiere un motor. es la más evidente, la que no necesita motor, la única que no tiene motor es la corriente de la energía solar, porque esta sí prácticamente es una reacción físico-química, ¿sí? Es la reacción de dos materiales que están muy cerca y bueno, y sus electrones pasan de un lado a otro y ya, pero de resto todas las que vimos, eh, La nuclear tampoco necesita motores. no, esa sí necesita motores. Lo que hace La nuclear no es química luego. entre comillas sí, pero lo que pasa es que tienes un material nuclear o un material radioactivo y lo que hace esa barra, digamos, es calentar el agua rapidísimo y a temperaturas extraordinarias. Entonces, ¿qué pasa? Que se evapora y ese vapor de agua es el que hace que se mueva una turbina. Entonces, también está la turbina, ¿no? O el motor, pues, ¿no? La hidroeléctrica, pues es el agua misma la que hace mover las turbinas. La energía eólica, pues las aspas hacen que se mueva un motorcito que está por dentro, bueno, un motorzote que está por dentro y genera. La mareomotriz, cuando sube